En una remota aldea ubicada entre las montañas de México, vivía un hombre llamado Carlos Vázquez, un hombre de campo con una vida tranquila y sencilla. Carlos tenía un hijo llamado Diego, un joven de 20 años, fuerte y saludable. Ambos compartían todo: el trabajo en el campo, las tardes en la plaza del pueblo y las largas noches sentados frente al fuego, conversando sobre los días pasados y el futuro que les esperaba. Diego siempre había sido un joven optimista, lleno de sueños. Sin embargo, su actitud comenzó a cambiar una noche cuando regresaba de una fiesta en el pueblo. La luna estaba llena, y el aire estaba pesado como si presagiara algo terrible. Diego llegó a casa con los ojos desorbitados, la respiración entrecortada, y su rostro pálido como el de un muerto. Carlos intentó preguntar qué había sucedido, pero su hijo no respondió. En cambio, se retiró a su habitación y cerró la puerta con un estruendoso golpe. Las primeras semanas fueron desconcertantes. Diego se volvió cada vez más callado y distante. Ya no compartía los momentos con su padre ni mostraba interés en las actividades cotidianas. Su comportamiento se volvió errático. A veces, se levantaba a medianoche y salía corriendo por el campo, sin razón aparente, solo para regresar al amanecer, su rostro más desfigurado que nunca. A menudo, murmuraba palabras incomprensibles mientras miraba fijamente al vacío, como si hablara con alguien que no estaba allí. Carlos, preocupado por la extraña transformación de su hijo, decidió investigar más a fondo. Una tarde, decidió seguir a Diego a una de sus salidas nocturnas, con la esperanza de entender qué estaba sucediendo. Lo siguió en silencio, camuflándose entre los árboles, hasta que vio a su hijo entrar en un bosque cercano. Allí, en lo más profundo de la oscuridad, Diego se detuvo y comenzó a hablar en un idioma que Carlos nunca había oído antes. Las palabras salían de su boca con una cadencia extraña, y su voz temblaba, como si estuviera poseída por algo más allá de su control. De repente, una figura oscura emergió de las sombras. Era una figura alta, envuelta en ropas negras, y su rostro estaba cubierto por una máscara grotesca. Carlos sintió el terror apoderarse de su cuerpo, pero no pudo moverse. Observó cómo la figura se acercaba lentamente a su hijo, sus manos extendidas hacia él como si lo invocara. En ese momento, Carlos comprendió que algo terrible había poseído a Diego. Despertando del miedo que lo paralizaba, Carlos corrió hacia su hijo, pero en el instante en que lo tocó, una fuerza invisible lo empujó hacia atrás, arrojándolo al suelo. Cuando se levantó, vio que Diego ya no era el mismo. Sus ojos brillaban con una luz amarilla intensa, y su rostro, aunque aún era reconocible, parecía torcerse bajo una expresión de pura maldad. La figura oscura desapareció tan rápido como había aparecido, dejándolos a solas en el silencio mortal del bosque. Carlos, con el corazón latiendo con fuerza, logró arrastrar a Diego de vuelta a casa. A pesar de sus esfuerzos por hablar con su hijo, Diego no respondía. Sin embargo, las noches siguientes, Carlos comenzó a notar algo aún más aterrador. Los animales del pueblo comenzaron a desaparecer misteriosamente, y algunos aldeanos hablaban de haber escuchado extraños susurros provenientes de la casa de los Vázquez. El miedo se apoderó de Carlos cuando comenzó a sospechar que su hijo estaba poseído por una fuerza maligna mucho más poderosa que cualquier cosa que pudiera imaginar. Carlos no podía quitarse la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Durante los días que siguieron, Diego se volvió cada vez más errático. No solo estaba más agresivo, sino que también su comportamiento se volvió cada vez más extraño. A veces, pasaba horas sentado en la oscuridad, murmurando palabras incomprensibles, y otras veces se lanzaba a gritar furiosamente sin motivo alguno. La casa de los Vázquez, que antes había sido un hogar cálido y lleno de vida, ahora se sentía vacía y fría. La situación se hizo aún más aterradora cuando Carlos encontró a Diego una mañana en el establo, rodeado de animales muertos. El joven estaba cubierto de sangre, pero sus ojos no mostraban remordimiento. Más bien, brillaban con una intensidad maligna, y una sonrisa extraña y malévola se dibujaba en su rostro. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué había sucedido con su hijo? ¿Quién era este extraño ser que ocupaba su lugar? Esa noche, mientras la tormenta azotaba la aldea, Carlos decidió que tenía que hacer algo. Sabía que debía buscar ayuda, pero de alguna manera se sentía temeroso de hacerlo. El temor a que el pueblo no creyera lo que le sucedía a su hijo lo mantenía atrapado en un dilema. Sin embargo, no podía permitir que su hijo siguiera destruyéndose, y mucho menos que siguiera causando daño a quienes los rodeaban. Fue entonces cuando recordó a Padre Rafael, el sacerdote del pueblo, un hombre conocido por sus conocimientos en rituales antiguos y exorcismos. Carlos había escuchado rumores sobre su habilidad para enfrentarse a fuerzas oscuras,
pero nunca creyó que algún día necesitaría sus servicios. Ahora, sin embargo, sabía que no tenía otra opción. El día siguiente, Carlos fue a la iglesia del pueblo, donde encontró al sacerdote rezando en silencio. Le explicó con voz temblorosa la situación que estaba viviendo con su hijo. Padre Rafael lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo, y al final, con una mirada grave, asintió lentamente. Tu hijo está poseído por algo más allá de nuestra comprensión, dijo el sacerdote. En mi vida, he visto muchas cosas, pero esta es la primera vez que me enfrento a un demonio tan poderoso. Sin embargo, haré todo lo posible para liberar a tu hijo. Carlos lo miró con esperanza, pero también con miedo. Sabía que este camino no sería fácil, y que el riesgo de perder a su hijo era más real que nunca. La noche del exorcismo, la casa de los Vázquez estaba impregnada de un aire denso y pesado. Las velas encendidas en cada rincón apenas iluminaban el lugar, y una sensación de angustia envolvía la habitación en la que se encontraba Diego. El joven estaba atado a una silla, sus ojos oscilando entre un verde brillante y un negro profundo, mientras sus manos, arrugadas y frías, se aferraban con fuerza al asiento. Padre Rafael comenzó a rezar en latín, sus palabras resonando en las paredes de la casa como una antigua melodía. La atmósfera se volvía más densa con cada palabra, como si el aire mismo estuviera siendo aplastado por la presencia del demonio. Diego comenzó a retorcerse en su silla, su cuerpo convulsionando y sus ojos girando hasta mostrar solo el blanco. Un grito inhumano llenó la habitación, y Carlos retrocedió, temeroso de lo que estaba presenciando. El sacerdote no dejó de rezar, su voz más firme y poderosa, desafiando la oscura fuerza que luchaba por controlar el alma de Diego. La lucha entre el bien y el mal se desataba en ese pequeño cuarto, y Carlos sintió que todo su ser se estremecía con la batalla invisible que se libraba. De repente, un estremecedor silencio invadió la habitación. Diego cayó al suelo, su cuerpo inerte y su rostro vacío de expresión. Carlos se acercó lentamente, temiendo lo que podría encontrar, pero cuando tocó a su hijo, éste despertó, jadeando por aire, con los ojos completamente normales, como si nada hubiera pasado. «Padre, ¿lo hemos logrado?», preguntó Carlos, con la voz quebrada por la emoción. Padre Rafael asintió, pero su rostro no mostraba satisfacción, solo preocupación. El demonio ha sido expulsado, pero no por mucho tiempo. Envy, el demonio de la envidia, es conocido por regresar cuando menos lo esperas. Este es solo el primer paso. Carlos suspiró aliviado, pero una sensación de inquietud lo embargaba. Sabía que la lucha aún no había terminado. Algo oscuro se cernía sobre ellos, y el destino de su hijo estaba aún en juego. Pasaron semanas desde el exorcismo, y la calma pareció regresar a la vida de Carlos y Diego. El joven comenzó a mostrar signos de mejoría. Volvía a comer, a hablar y a realizar las tareas diarias. Su rostro, que antes estaba marcado por la oscuridad y la violencia, parecía recuperar algo de su humanidad. Carlos, aunque aliviado, no podía deshacerse de una sensación extraña en su interior. Sabía que algo no estaba del todo bien. Cada noche, antes de dormir, Carlos miraba a su hijo mientras éste descansaba. Algo en sus ojos seguía inquietándolo. Aunque Diego parecía estar en paz, una sombra invisible seguía acechando a la familia. Las noches se volvían cada vez más largas para Carlos, pues no podía evitar pensar en las palabras de Padre Rafael. El demonio de la envidia no se va con facilidad. Su regreso es solo cuestión de tiempo. Una noche, mientras Carlos estaba sentado junto al fuego, escuchó un susurro lejano. Era un murmullo bajo, como si alguien hablara en la oscuridad de la casa. Al principio, pensó que era su imaginación, pero los susurros se hicieron más fuertes, y la atmósfera de la casa se volvió pesada. Se levantó rápidamente y caminó hacia la habitación de Diego. Cuando entró, vio a su hijo sentado en la cama, con los ojos abiertos, mirando al vacío. Sus labios se movían, pero no emitían sonido alguno. La piel de Diego palidecía, y sus manos temblaban ligeramente, como si algo dentro de él estuviera luchando por salir. Carlos se acercó y, en el momento en que tocó el hombro de su hijo, Diego se giró hacia él con una sonrisa torcida, una sonrisa que no le pertenecía. «El demonio ha vuelto, padre», murmuró Diego con una voz que no era suya, una voz profunda, gutural, que heló la sangre de Carlos. Carlos retrocedió, el miedo apoderándose de él. La figura que tenía frente a él no era su hijo. Era Envy, el demonio que había poseído su alma. Con una risa siniestra, Diego se levantó lentamente de la cama y comenzó a caminar hacia la puerta. Cada paso que daba resonaba con un eco extraño, como si el suelo temiera su presencia. Carlos, con el corazón acelerado, corrió hacia la habitación de Padre Rafael, quien se encontraba en el pueblo visitando a unos amigos.
Sabía que debía ser rápido, antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, al llegar a la iglesia, el sacerdote no estaba allí, y los aldeanos le informaron que había partido hacia la ciudad para asistir a una misa especial. Carlos se sintió impotente. El miedo a perder a su hijo nuevamente era insoportable. Regresó a casa lo más rápido que pudo, pero cuando cruzó la puerta, algo lo detuvo. La casa estaba vacía. No había señales de Diego ni de los extraños ruidos que había escuchado. Sin embargo, el aire estaba pesado, casi irrespirable, y un frío intenso llenaba cada rincón. Carlos buscó a su hijo por toda la casa, pero no lo encontró. Fue entonces cuando escuchó una risa distante, suave pero inconfundible. La risa de Envy. Al voltear hacia el espejo del pasillo, vio el reflejo de Diego, pero no como lo recordaba. Su hijo estaba en el espejo, pero no era el mismo. El reflejo mostraba a un hombre de ojos rojos, con una expresión desquiciada y una sonrisa cruel. En ese instante, Carlos comprendió que el demonio no solo había poseído a su hijo, había tomado completo control de él. Una nueva ola de desesperación se apoderó de Carlos. El demonio de la envidia había regresado con más fuerza que nunca, y esta vez, estaba decidido a acabar con él. Carlos sabía que no quedaba tiempo. Si no actuaba rápido, perdería a su hijo para siempre. Decidió que debía enfrentarse a Envy por sí mismo, sin importar las consecuencias. Recordó las antiguas leyendas del pueblo, aquellas que hablaban de rituales secretos para expulsar demonios. Sabía que, si no podía encontrar una solución rápida, el demonio seguiría controlando a Diego, y todos en el pueblo estarían en peligro. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba el cielo, Carlos preparó todo lo necesario para el ritual. Llamó a su hijo, pero como era de esperar, Diego nunca respondió. Carlos sabía que estaba demasiado tarde para salvarlo, pero aún podía salvar a otros. Con el corazón pesado, encendió las velas y trazó símbolos antiguos en el suelo, preparándose para el último acto de desesperación. El aire se volvió denso, y un viento frío comenzó a soplar desde las colinas. Las puertas de la casa se cerraron con un golpe violento, y la risa de Envy llenó el aire, desbordando todo el espacio con su terrorífica presencia. La sombra del demonio comenzó a tomar forma, y desde las oscuras esquinas de la casa, los ojos de Diego brillaban, observando a su padre con una maldad indescriptible. Carlos rezó con todas sus fuerzas, invocando a las antiguas deidades para que lo ayudaran a liberar a su hijo. Sin embargo, Envy se burló de él, desintegrando los símbolos que había trazado en el suelo y haciendo que el aire se volviera aún más opresivo. Finalmente, con un grito desgarrador, Diego se abalanzó sobre su padre. Carlos, en su último acto de valentía, abrazó a su hijo con toda su fuerza, sabiendo que solo a través de su sacrificio podría detener la destrucción que había comenzado. El último susurro que Carlos escuchó antes de sucumbir fue el de Envy, riendo una vez más.